¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí de vuelta en el Notición. Saben ustedes que tenemos como portada este fraude comercial de Santi. Hablamos de manipulación de datos de caducidad, fechas de caducidad de productos alimenticios que comercializaba Santi y que también siguen bajo su poder en sus centros comerciales de todo el ámbito nacional. La Gendarmería ha intervenido, las investigaciones han hecho el trabajo. Ahora mismo hablamos de nuevos datos, porque Santi está siendo ahora mismo analizado su caso de manera profunda dentro de lo que es el Ministerio Fiscal de la República de Guinea Ecuatorial. Iremos más adelante con este proceso, conoceremos nuevos aspectos que se manejan dentro de esta manipulación de datos de caducidad. También conoceremos a nuevos implicados porque las investigaciones han podido descubrir a otros, decimos, mayoristas del país que también están en el mismo camino, llevando a cabo lo que es la manipulación, engañando al gobierno y engañando a los clientes, a los diferentes ecuatorianos y también otros nativos de otros países que viven aquí en Guinea Ecuatorial, que están consumiendo esos productos alimenticios, como decimos, de manera fraudulenta, porque se habla de falsificación de fechas de caducidad. Esta noche está conmigo, como decimos siempre, Hilario Mitogo, que también está muy de cerca de las investigaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Eulogio. Pues sí, que el caso Santi sigue dando un giro de casi, diríamos, 180 grados después de haberse tratado presuntamente de casos de manipulación de fechas de caducidad. Y ahora estamos hablando también posiblemente de un supuesto caso de trata de personas y esclavitud, de acuerdo a los comportamientos de la línea comercial Santi en cuanto a sus empleados, teniendo en cuenta que algunos alegan que Comercial Santi no cumplía con ellos de acuerdo a lo suscrito en los contratos que firmaron en aquel día en Colombia. Entonces, al llegar aquí se encontraron otra situación. Pues estamos viendo que las investigaciones han avanzado muchísimo. Ahora mismo ya estamos barajando el informe general de esta situación, pero al parecer hay más delitos de lo que la población se imaginaba en este caso. Hablamos de delitos, hablamos de fraude, por eso esta noche nos acompaña el jurista Sergio Esono Abeso Tomo. Esta noche está con nosotros para que podamos conocer también dentro de este programa El Notición, análisis de actualidad, cuáles son los cargos que le podrían caer a la cadena comercial Santi por esta supuesta manipulación de fechas de caducidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Eulogio. Gracias por invitarme. Pues estamos aquí, como decimos, analizamos de manera con mucha profundidad. Llevamos ya tiempo en portada con este caso comercial Santi. Hablamos de manipulación de datos de caducidad y le tenemos aquí esta noche para más o menos intentar conocer con exactitud a nivel jurídico cuáles son los procesos que deberían llevar a cabo y qué es lo que ha cometido Santi. Pero antes de entrar de lleno, estimados televidentes, es importante que podamos nosotros recordar de manera retrospectiva cómo se llega a divulgar el caso de la manipulación de fechas de caducidad en el comercial Santi. Cómo esos empleados que también han sido sometidos bajo obligación, han sido coaccionados, cómo ellos también estaban haciendo esta demostración ante los investigadores, lo que hacemos mención, la falsificación y manipulación de fechas de caducidad, productos alimenticios en el comercial Santi. Los efectivos de la Policía y la Gendarmería Nacional han procedido este domingo a la detención de algo más de 14 personas, directivos y empleados de la empresa comercial Santi, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y falsificación de documentos, al haber manipulado las fechas de caducidad de los productos que comercializaban y cuyos almacenes donde guardaban sus artículos no reunían condiciones higiénicas necesarias. Y desconocemos quién, eso sí, es una práctica que se lleva realizando desde hace un tiempo pues considerable, varios años. Al principio no lo supimos, pero ya luego sí que lo supimos, fuimos partícipes, eso sí, hemos trabajado todos estos meses para erradicar esta práctica, aunque se ha hecho y es una práctica ilegal y que no se puede volver a hacer. Bueno, si ha sido algo de mi parte, que lo siento muchísimo, que vamos, yo es que lo desconocí totalmente porque no es mi trabajo. Yo también he consumido exactamente igual, compras del mismo supermercado porque yo compro ahí.
Al registrar todas las pruebas necesarias, los agentes procedieron a la práctica de un registro de la empresa, dando como resultado la localización de etiquetas en blanco para grabar fechas de caducidad, productos hidroalcohólicos utilizados para borrar fechas, así como máquinas con las que operaban en los domingos después de la jornada laboral. En todos los productos, sino en ciertos productos con más larga duración, teniendo en cuenta de que la logística de España aquí pues son unos 40 días, pues determinados productos que llegaban aquí con fecha muy corta, pues se alargaba la fecha para que se pudieran vender. Los mismos empleados y yo mismo hemos sido los principales consumidores de ese producto. Los trabajadores implicados explicaban que habían participado en estos hechos por el temor de perder sus puestos de trabajo. Según los agentes de la policía, tras finalizar con los expedientes de estos supuestos manipuladores, los mismos serán trasladados a los órganos judiciales. Paula López, mujer de 31 años de edad, trabajadora de la firma comercial Santi hace 6 años, ha explicado detalladamente el procedimiento por el cual se llevaba a cabo la falsificación de las fechas de caducidad de los productos que la misma empresa vendía a los ciudadanos. Se conecta acá y va el cable al ordenador. En el ordenador se coloca la información que se necesita y ya se transmite a la máquina de acá. Y ya la información pasa a la máquina. Limpiamos. Ahí ya quedó limpio. Muéstranoslo, sí. Bájalo un poco, por favor. Muy bien. Sí. Ya siguiente paso. Cogemos la máquina, la ponemos encima y le apretamos el botón y ella marca. Y ya está. Otra vez, enséñanos otra vez. Ahora. Hemos visto la demostración, hemos visto los detenidos de Comercial Santi, cómo la Gendarmería Nacional hacía su trabajo y cómo se encontraba los productos falsificados, los productos que ya tenían su tiempo de caducidad y cómo Santi paulatinamente, según pasaban los años, según pasaban los días, según pasaban los meses, iba falsificando esos datos para engañar a los clientes y también engañar al gobierno que le brinda la oportunidad de establecerse en el país y poder realizar de manera libre su actividad comercial. Sergio Sona Besotomo, pensamos que dentro de esa actividad, como jurista, como abogado, como analista que conoce los procedimientos judiciales, ¿qué ha hecho Santi? ¿Cómo se puede contemplar este hecho ante la ley? Muchas gracias. Quiero empezar recordando, antes de hablar de los delitos, porque se han cometido delitos, recordar que Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho y como Estado de Derecho, Santi tiene derecho a un juicio justo. Por eso me permitirán recordar el artículo 13, incisos J, O y R. El inciso J dice que todo ciudadano tiene derecho a la defensa ante los tribunales y a un proceso contradictorio dentro del marco de respeto de la ley. El inciso O dice, todo ciudadano tiene derecho a presumirse inocente mientras no se haya demostrado legalmente su culpabilidad. Y el inciso R dice que nadie puede ser condenado sin juicio previo ni privado del derecho de defensa en cualquier grado o estado del proceso. Ese artículo 13 entronca directamente con el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, de que Guinea es parte, que es el asiento de la celebración de juicios justos en los países miembros de la ONU y en Guinea Ecuatorial. Y por último, el artículo 7 de la Carta Africana garantiza también el derecho a un juicio justo. Entonces Santi tendrá derecho a un juicio justo como cualquier proceso que se debe llevar ante los tribunales de la República de Guinea Ecuatorial. Ahora bien,
estamos ante un caso que no es del derecho penal general, sino estamos en una situación clásica del derecho penal de los negocios. Por eso les diremos que lo primero que hay que hacer es descartar el Código Penal. El Código Penal de Guinea Ecuatorial no es aplicable a los hechos. Aquí son aplicables el acuerdo de Bangui, de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, porque estamos en primer lugar ante delitos contra la propiedad industrial. Explicaremos después por qué. Y sobre todo estamos ante una oportunidad para que Guinea reafirme ante la comunidad internacional su lucha contra el blanqueo de capitales. Estamos ante un delito de blanqueo, explicaremos después qué es el blanqueo, que se rige por el reglamento CEMAC R01/2016. Ese reglamento también prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces la querella criminal, para tener mejor impacto y para salvaguardar los intereses nacionales, debería estar dirigida contra Santi y después contra la directiva de Santi. Es para explicarle lo que llaman el concurso de delitos, que puede ser un concurso ideal cuando un mismo hecho es constitutivo de varios delitos, o un concurso real cuando un individuo comete varios delitos. Entonces, cuando quieran, puedo empezar a explicarles, uno, por qué hay que descartar el Código Penal, porque si se califican los hechos conforme al Código Penal vigente, Santi no recibiría casi un castigo, porque los artículos del Código Penal, como son anteriores al 12 de octubre de 1968, prevén una multa máxima de 25.000 francos cefas. Por consiguiente, intentar enjuiciar a partir de nuestro Código Penal anterior al 12 de octubre de 68 también solo habla de medicamentos, pero estamos aquí ante una cuestión de falsificación de marcas que se rige por el anexo 3 del acuerdo de Bangui. Entonces, cuando ustedes quieran, le podré decir exactamente cuál sería, sin ser juez. Por eso precisamente estamos aquí, Hilario Mitogo. Es importante conocer, bueno, si hablar de manipular fecha de caducidad, en ese caso a Santi le debe esperar un castigo. En ese caso, por eso decíamos, ¿cómo se contempla este hecho ante la ley? ¿Cuál sería el castigo real con independencia del Código Penal que ha hecho mención? ¿Qué cargos debe conllevar este caso de Comercial Santi tras manipular esa fecha de caducidad? Voy a empezar diciéndole, antes de leer el artículo 37 del acuerdo de Bangui. El acuerdo de Bangui es la legislación nacional en materia de propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual se divide en dos ramas: los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial. Estamos ante un caso clásico de violación de la propiedad industrial. Les voy a leer el artículo 37 para ser claros. Título 4, sanciones. Artículo 37, sanciones por la explotación ilícita de una marca registrada. Serán sancionados con una multa de 1 millón a 6 millones de francos cefas y con una pena de prisión de 3 meses a 2 años a quienes fraudulentamente estampen en sus productos u objetos que comercien una marca perteneciente a terceros. B. Quienes a sabiendas vendan u ofrezcan en venta uno o varios productos con una marca falsificada o estampada fraudulentamente, o quienes a sabiendas vendan u ofrezcan en venta, suministren u ofrezcan suministrar productos o servicios con esa marca. Quienes efectúen o usen una imitación fraudulenta de una marca que pueda confundir al comprador. Y le sigue diciendo, quienes vendan u ofrezcan en venta uno o varios productos con una marca imitada fraudulentamente o con indicaciones que puedan confundir al comprador sobre la naturaleza del producto, o quienes a sabiendas suministran u ofrezcan suministro de productos o servicios con esa marca. También serán sancionados con las mismas penas previstas en el párrafo 1A, quienes a sabiendas distribuyen un producto o presten un servicio que sea distinto del que ya se ha solicitado con una marca registrada, y B, quienes utilicen una marca con indicaciones que puedan confundir al comprador sobre la naturaleza del producto. Esto es lo que llamarían la infracción primaria o originaria. Y del acuerdo de Bangui pasamos directamente al reglamento CEMAC sobre blanqueo de capitales. Estamos ante un caso típico de blanqueo.
¿En qué consiste el blanqueo? Consiste en cometer un primer delito, obtener dinero con ese delito, introducir ese dinero en el mercado legal. Es lo que ha estado haciendo Santi. ¿Y qué dice el reglamento CEMAC sobre 2016? Es el reglamento que introduce por primera vez lo que llaman la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tanto a Santi como a las personas que han cometido materialmente la infracción deben ser castigados por blanqueo de capitales. Repito, si vamos al Código Penal, a los delitos contra la salud pública, podemos absolver a Santi. O sea, que Santi quedaría libre de castigo. Le voy a leer un artículo que dice: el que sin hallarse autorizado elaborar sustancias nocivas a la salud o productos químicos que puedan causar estragos para expenderlas, dicen autorizado elaborar sustancias tóxicas nocivas. Entonces ahí hay que demostrar que Santi ha elaborado sustancias nocivas cuando lo que ha hecho es de manera fraudulenta falsificar la marca de productos ya adulterados y venderlos al público. Entonces la operación intelectual que hace el profesional de derecho lo llaman calificación jurídica de los hechos. Sí. Estos hechos, ¿a qué tipo de delito corresponden en la actualidad? No solo el inconveniente del Código Penal es que nos dicen que la multa es de 5.000 a 25.000 pesetas. Y por el principio en derecho que llaman nominalismo monetario, que no se puede convertir. Aunque ponga 25.000 pesetas, son 25.000 francos cefas. Por consiguiente, si se va al Código Penal, la multa será muy ligera, se castigaría penalmente a los directivos de Santi y la misma sociedad que ha cometido el delito, porque los delitos se han cometido en el interés de comercial Santi. Por consiguiente, se debería descartar. Si yo fuese fiscal, descartaría el Código Penal, cogería el acuerdo de Bangui, que ya establece en el anexo 3 el delito de falsificación de marcas, y ese delito permitiría caer en el delito de blanqueo de capitales. Sí, pero doctor, también entonces en este caso estaríamos hablando de un presunto delito internacional, en el caso de Santi, porque a sabiendas de que la población nuestro Código Penal del 68 no puede castigar a Santi de acuerdo a las situaciones actualmente no puede castigarle. Entonces, el acuerdo de Bangui, de acuerdo, yo creo que es el reglamento CEMAC. Entonces, en este caso, estaríamos hablando sobre un delito internacional, pero consumido en Guinea Ecuatorial. Esto forma parte de la delincuencia transnacional organizada, se llama así. Sí. Donde usted tiene razón en que un código del siglo XIX es difícil que pueda sancionar correctamente delitos del siglo XXI. Sí. Es un caso de falsificación de marca. Cuando se ven las imágenes, dicen que han adulterado las marcas, ya es un delito de falsificación de marcas. Sí. Ese delito es el que desemboca en el delito de blanqueo. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de Santi al adulterar de la marca? Es obtener dinero fraudulentamente, infracción de origen, y después al utilizar ese dinero para actividades legales, se consume el delito de blanqueo del reglamento CEMAC de 2016. Entonces, esto demuestra que Guinea Ecuatorial está luchando contra el blanqueo de capitales y que Guinea está luchando con la delincuencia transnacional organizada. Entonces, la Fiscalía debería abandonar el Código Penal, que no va a castigar a Santi porque la multa será de 25.000 pesetas, 25.000 francos cefas. Sí. ¿Qué ocurre si a Santi le imponen una multa superior a 25.000? Ellos pueden recurrir a instancias internacionales y decir que no hemos respetado nuestro propio texto, porque el Código Penal solo prevé como multa máxima 25.000 pesetas en los delitos contra la salud pública del Código Penal. Señor jurista, vamos a analizar un poco esta parte de manera más profunda, para que la población nos entienda y que no vean que aquí intentamos maquillar alguna situación. ¿Qué pasa si realmente, digamos, se buscan mecanismos de modificar estas leyes? Porque el caso del Santi, si el castigo es tan leve, no puede provocar un revuelto nacional, digamos que otras empresas también busquen mecanismos de cometer ese tipo de infracciones, sabiendo que no van a ser castigados de forma drástica. Le estoy citando la ley. El acuerdo de Bangui es una ley nacional.
y esa ley prevé sanciones más graves que el Código Penal. Le estoy citando también el reglamento CEMAC sobre blanqueo de capitales, que es también una legislación nacional. Entonces, y también tenemos, lo ha dicho el periodista aquí, la ley de 2004 sobre trata. Tenemos suficientes instrumentos para dar el castigo penalmente al que se merece si se comprueba después de la investigación y después de un juicio justo. La población puede estar alarmada si se aplica el Código Penal, pero tenemos otros instrumentos de derecho internacional, derecho comunitario, que permiten a todos los que están procediendo a la adulteración de marcas ser sancionados de conformidad con el acuerdo de Bangui. Y una vez, porque está demostrado, hemos visto imágenes, hay pruebas suficientes que las marcas han sido falsificadas. Esto es constitutivo del delito de blanqueo. Blanqueo de capitales son dos delitos. Se comete un primer delito, falsificación de marcas, y con el dinero que se obtiene con el primer delito, se invierte ese dinero en la economía formal. Y aquí entramos en las sanciones que impone el reglamento CEMAC sobre 2016, que impone dos tipos de penas. Uno, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Le voy a decir como especialista de derecho de los negocios, ¿sabe por qué se castiga a la misma empresa? Para que los accionistas sufran un poco en su bolsillo. ¿Qué puede ocurrir si se va al Código Penal? El Código Penal no establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Se va a perseguir al director de Santi y a algunos directivos. Se le va a condenar penalmente, pero la multa que se va a imponer no va a permitir. Supongamos que aparezca gente ahora que dice que por haber consumido productos de Santi se han puesto enferma. Si la gente se ha puesto enferma, ¿quién es el que tiene que reparar esta situación? Tiene que reparar los que han cometido el delito. Si no se castiga al mismo Santi, imponiéndole multas multimillonarias por cualquier persona jurídica, no se la puede poner a la cárcel a la persona jurídica. La sanción que se va a imponer según el Código Penal no puede cumplir la exigencia de la población, porque la gente que comete tales delitos, no olviden que aquí, si somos muy buenos profesionales, se puede asimilar a homicidio involuntario. Esto es porque ha estado envenenando a la gente. Por consiguiente, la calificación que deben dar los fiscales no debe ser en base a los delitos de la salud pública, sino que es mejor que vayan a la falsificación de marcas y a reglamentos sobre blanqueo de capitales que sí prevén una sanción fuerte. Y con la sentencia que se podría dictar, citando el acuerdo de Bangui y el reglamento CEMAC, que es derecho nacional, el Estado estaría cumpliendo su papel de luchar también contra la delincuencia transnacional organizada. Regresamos porque el fiscal general de la República, el ministro fiscal, ha reaccionado ante el caso Santi. Hablamos de una reunión que se ha mantenido ayer. Vamos a escuchar las palabras del fiscal general de la República, cómo ha sido este encuentro y cuáles son las medidas que se han previsto contra Comercial Santi por este supuesto caso de manipulación de datos de caducidad. El Ministerio Fiscal de Guinea Ecuatorial reacciona ante el caso Comercial Santi. Después de que las autoridades ecuatoguineanas descubrieran que la firma adulteraba las fechas de caducidad de sus productos de consumo y medicamentos, el gobierno decidió precintar todos sus almacenes hasta que se esclarezca la situación. La justicia, en tanto que sector de leyes, empezó a trabajar para descubrir todos los elementos que intervinieron en este proceso que ha sacudido a la sociedad ecuatoguineana en las últimas semanas. El gobierno y el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial se vieron sobresaltados al descubrir que muchos de los productos que estaban consumiendo, sean cosméticos, alimenticios, de bebida, incluso fármacos, según las investigaciones de la Policía Judicial y la Gendarmería, muchos de esos productos eran mal manipulados, otros caducos y otros en mal estado, lo que provocó la reacción del gobierno para abrir la investigación. En el encuentro han asistido todos los departamentos implicados en la importación de productos y su distribución para el consumo en el país, con el fin de exponer los diferentes delitos en los que ha incurrido la firma, según sectores. Hechos altamente graves, constitutivos de ilícitos
penales y por lo tanto, como consecuencia de ello, se ha depositado ante el juzgado de instrucción número 3 de Bata una querella criminal contra las personas involucradas. En la querella criminal, el Ministerio Público les acusa de los delitos del artículo 343, que es el tipo de los delitos contra la salud pública en la modalidad de importación ilegal y expedición de productos fármacos no autorizados por el Departamento de Sanidad. En su preocupación por la salud de su pueblo, Su Excelencia Teodoro Nguemo Biangmangue se ha interesado de la situación en la que ya se encuentra ese proceso judicial. En ese sentido, Anatolio Zangema, fiscal general de la República, ha detallado al miembro del gobierno las medidas cautelares que se han tomado para proteger la salud de los consumidores de productos de la empresa Santi. Hemos solicitado asimismo medidas cautelares contra la firma comercial Santi. Y entre esas medidas cautelares hemos solicitado del juzgado de instrucción el cierre provisional de todos los establecimientos de supermercados comestibles que contenga Santi en la República de Guinea Ecuatorial. También hemos solicitado la suspensión provisional de la autorización de importación de comestibles y bebidas a favor de la comercial Santi. Hemos solicitado asimismo que se identifique y se cierre provisionalmente todos los establecimientos de los microempresarios que son clientes identificados de la comercial Santi, porque presumimos efectivamente que los productos que están vendiendo también estarían en la misma condición. También hemos solicitado del juzgado que los productos incautados, al ser ya tóxicos, altamente nocivos contra la salud y el medio ambiente, que esos productos sean destruidos. También hemos solicitado que se cierre provisionalmente todas las farmacias propiedad de la comercial Santi, porque ya no estamos seguros de que los medicamentos que ahí se están vendiendo reúnen los estándares de calidad que establece la OMS. También hemos solicitado del juzgado de instrucción la suspensión de la autorización de la licencia de distribución de medicamentos de la comercial Santi. En sus explicaciones, Zangema ha aclarado a Nguemo Biangmangue que la Fiscalía de la República no prohíbe a Comercial Santi realizar sus otras actividades en el país. Lo que se impide es la importación de medicamentos y productos de consumo. Por otra parte, el miembro del gobierno se ha interesado de los empleados que desde el comienzo de la situación no han percibido sus salarios y ha propuesto el pago de las nóminas bajo la supervisión del Ministerio Fiscal, porque ha dicho son trabajadores que viven de ese dinero. Ahí estaba este encuentro, hablamos de la Fiscalía del Estado que presenta una querella criminal contra Comercial Santi. Hemos escuchado delitos que han ocurrido según las investigaciones y según la Fiscalía General. Resaltamos el artículo 343, delitos contra la salud pública. El abogado jurista Sergio Esona Besotomo podría detallarnos más o menos. Hemos escuchado al fiscal general de la República, escuchamos los diferentes delitos que ha podido mencionar sobre este caso Santi. ¿Cómo podemos llegar a calificarlos dentro de las secuencias que marca nuestra ley? Permítame leerles antes el artículo 343 del Código Penal. Dice, los que despacharen medicamentos deteriorados o sustituyeran uno por otros serán castigados con las penas de prisión menor y multa de 5.000 a 25.000 francos cefas. Las penas de ese artículo y del anterior se aplicarán en su grado máximo a los farmacéuticos y a sus dependientes cuando fueren los culpables. El problema del artículo 143 y el principio de legalidad penal, en derecho penal no se admite la analogía. Ese artículo habla exclusivamente de medicamentos deteriorados, lo que significa que estarían excluidos los productos alimenticios deteriorados. No sé si me comprenden los periodistas. Este es el peligro del Código Penal y el peligro del derecho penal. El derecho penal no admite analogía.
Porque aquí, al hablar de medicamentos, la querella irá exclusivamente para los medicamentos deteriorados y quedará excluido la parte de los productos alimenticios deteriorados. Por eso le decía al principio que ese artículo de la querella debería ser ampliada, incluso sustituida, para ir al acuerdo de Bangui, porque de lo que estamos hablando aquí es tanto los medicamentos como los productos alimenticios han sido falsificados al manipular las marcas. Esto ya es un delito contra la propiedad intelectual que prevé el artículo 37 del anexo 3 del acuerdo de Bangui, y ese artículo entronca con nuestro reglamento CEMAC de 2016 sobre el delito de blanqueo de capitales. Porque el delito que ha cometido Santi, a ventaja que yo no soy juez ni fiscal, soy abogado de libre ejercicio, el delito que ha cometido Santi es el delito de blanqueo de capitales. Y el blanqueo consiste en dos delitos. Se comete un primer delito, es el delito de falsificación de marca, que tipifica y castiga el acuerdo de Bangui de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual. Y ese delito es el que permite que Santi haya blanqueado. Aquí tenemos, sigo insistiendo, una oportunidad, porque hay que felicitar la investigación, una oportunidad para demostrar, porque ¿qué es lo que se nos exige a veces? Decís que lucháis contra el blanqueo, aportarnos al menos una sentencia o una decisión de los juzgados y tribunales donde efectivamente se ha tratado un caso de blanqueo absolviendo o condenando. Lo que estoy diciendo es que el trabajo del jurista, sobre todo del penalista, nosotros que somos especialistas en derecho penal de los negocios, y este es un caso de derecho penal de los negocios, aquí lo que puede fallar es la calificación jurídica de los hechos. Cuando ustedes enseñan el reportaje, dicen que se han falsificado la marca. Por consiguiente, esto no cabe en los delitos contra la salud pública. Es un delito contra la propiedad intelectual en su modalidad de propiedad industrial. Y ese delito que está contemplado, sigo insistiendo, señor periodista, en nuestra legislación nacional de propiedad intelectual, que es el acuerdo de Bangui, de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, permite concluir que estamos ante un caso típico de blanqueo de capitales, que regula y que castiga el reglamento CEMAC de 2016. Sí, doctor, en ese aspecto estoy muy de acuerdo que estamos manejando posiblemente un caso de blanqueo de capitales, pero también estaríamos hablando de un intento de anteponer la salud pública nacional, porque los ecuatoguineanos han estado consumiendo varios productos presuntamente ya no en su estado normal, situación que ha podido provocar muchísimas situaciones en diferentes familias. Pero yo quería saber si el Código Penal nuestro, ante un presunto delito de poner en riesgo la salud pública nacional, no refleja nada. ¿Cuál es la mejor herramienta jurídica que ahora mismo el Estado ecuatoriano debe agarrarse para intentar castigar los hechos? ¿El reglamento de Bangui o el reglamento de la CEMAC? ¿Cuál sería el mejor elemento en esos momentos de agarrar? Es una buena pregunta. La pregunta se la voy a explicar. ¿Qué entendemos por Código Penal de Guinea Ecuatorial? El Código Penal de Guinea Ecuatorial está compuesto de muchas leyes. Está compuesto de ese Código Penal anterior al 12 de octubre de 68, está compuesto por las disposiciones penales de la OHADA, está compuesto por el derecho penal de la CEMAC y está compuesto por el derecho penal de la propiedad intelectual. Todo ese conjunto es lo que llaman derecho penal de Guinea Ecuatorial. El acuerdo de Bangui como el reglamento CEMAC es derecho de Guinea Ecuatorial. Es un derecho vigente. Nosotros somos país miembro de la CEMAC, sí, somos país miembro de la OHADA y país miembro del acuerdo de Bangui. Las disposiciones penales del acuerdo de Bangui forman parte del derecho penal de Guinea Ecuatorial. El reglamento CEMAC de 2016 forma parte del derecho penal de Guinea Ecuatorial. Ahora, ante un concurso de delitos, nuestro Código Penal dice que hay que elegir el que puede castigar mucho mejor los hechos. Y el que lo castiga mucho mejor es el delito de blanqueo de nuestro Código Penal.
No porque me veo con 3 leyes diferentes, quiere decir que todas son de Guinea Ecuatorial. Sí. Entonces, si yo fuese fiscal, iría directamente al delito de blanqueo, porque es el delito que permite sancionar la gravedad de los hechos. Lo de la salud pública, hay que tener cuidado entre las causas y sus efectos. Los efectos aquí, las consecuencias, es perjudicar a la salud pública. Pero ¿cuáles son las causas? Las causas son el delito de blanqueo, porque al falsificar las marcas, al obtener dinero con la falsificación, se ha blanqueado dinero y se ha perjudicado a la salud pública. Estamos en materia penal, el principio de legalidad. Si usted no encuentra un artículo en el Código Penal que dice el que perjudicare la salud pública será castigado, tanto no se puede castigar, porque el artículo 343 dice los que despacharen medicamentos deteriorados. Es lo que dice el artículo 343. Aquí no le habla de productos alimenticios. Por consiguiente, si nos agarramos exclusivamente a 343, la parte productos alimenticios va a quedar fuera de la investigación y fuera del enjuiciamiento. ¿Qué pasa si el gobierno de Guinea Ecuatorial, en ese caso la Fiscalía General, decidiera pues que Santi, comercial Santi, por los hechos que ha cometido, abandonara Guinea Ecuatorial, que abandone el país? No puede ser la Fiscalía, eso lo tiene que hacer la justicia. Y volvemos al principio de legalidad. Santi es una sociedad constituida conforme a la legislación de Guinea. El acto uniforme OHADA, Derecho de Sociedades Mercantiles, es el que nos dice qué es lo que se puede hacer con Santi. Vuelvo al reglamento CEMAC, lo que aquí no se contempla. Para resolver su cuestión, la responsabilidad penal de la persona jurídica ya es posible en Guinea. Las empresas son ya penalmente responsables. ¿Y qué le dicen aquí? Al ser una persona jurídica una ficción, es verdad que no puede salir, se la puede disolver. Esta es la pena máxima para las personas jurídicas. Se la disuelve y de esta forma desaparece del ordenamiento jurídico como persona jurídica. Esto solo se puede conseguir aplicando la legislación OHADA, aplicando el reglamento CEMAC. Si se aplica el Código Penal va a ser muy complicado, porque el Código Penal no permite sancionar directamente a Santi. El Código Penal permite que persigan a los directivos de Santi y de manera subsidiaria se podría condenar a Santi. La legislación penal ha cambiado. La legislación del siglo XXI dice el principal delincuente, entre comillas, es la sociedad mercantil, porque tiene más medios. Los órganos de la sociedad son los que delinquen en beneficio de la sociedad. Y la mejor forma de sancionar y corregir estos abusos es atacando a la persona jurídica misma. Yo no quiero ser excesivo, pero la sanción última que prevé el reglamento CEMAC y que prevé también, se olvida, en caso de que existiese el delito de trata, es la misma sanción que se prevé en la ley de Guinea de 2004, porque si hay trata, también va a ser un delito primario para el delito de blanqueo. Si hay delito contra la salud pública, será siempre un componente del delito de blanqueo y la sanción más eficaz está en el reglamento CEMAC sobre blanqueo. ¿Por qué? Porque no solo castiga a los directivos de Santi, sino que castiga a Santi mismo. Y se puede llegar a la disolución de Santi, pero eso lo puede hacer el juez y no la Fiscalía. Sí, doctor Eulogio, sí, ahora mismo estamos hablando también, bueno, y es una línea de delitos presuntamente, porque de acuerdo a las últimas investigaciones, los empleados de Comercial Santi, los implicados en esa trama de adulterar, de falsificar, de cambiar fechas y marcas, alegan en esos momentos, doctor, que han sido víctimas de trata y esclavitud, porque ellos estaban cometiendo esos delitos, este delito de blanqueo, porque tenían miedo a represalias de Santi, porque ellos podrían perder su empleo, podrían pasar meses sin cobrar, temían también hasta por la vida de sus familiares en sus respectivos países. Pero lo que yo quiero saber es si después de haber cometido ese tipo, después de haber sido implicado en ese delito de adulteración de marcas, de fechas, le libera, le deja exento de esos delitos por solamente que se trate ya de un caso de que eres posible víctima
de trata de personas? ¿A quiénes? Los empleados de Santi. Los empleados de Santi no estarían liberados, pero ahora estamos en el derecho penal del siglo XXI. Sí. En la responsabilidad de las personas jurídicas, lo que se mira es qué nivel ocupaban esos empleados en la jerarquía. Generalmente, al ser simples empleados, tienen su propia responsabilidad, pero normalmente suelen ser los directivos, hasta el mismo consejo de administración, lo que suelen ser responsables en este caso. Volviendo a lo mismo, sí, que se trate de delito contra la salud pública, que se trate de delito de trata, que sea falsificación de marcas, todo llega a Roma, al sí, delito de blanqueo. Sí, de la CEMAC. Sí, el delito de blanqueo del derecho penal de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Todo delito que se comete con la intención de lucrarse y de invertir ese dinero sucio en la economía legal es lo que se entiende por delito de blanqueo de capitales. Y yo estoy diciendo que para que la sanción sea proporcional a los hechos cometidos, el Código Penal vigente no es la solución. La solución es recurrir a otra fuente de derecho penal de Guinea Ecuatorial, cuáles son el Acuerdo de Bangui, de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual y sobre todo al Reglamento de 2016 sobre blanqueo de capitales, que prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica. Se castiga tanto a Santi como a sus directivos y al personal directamente implicado en los hechos que se están investigando. Doctor, mira, hay algo que no entiendo ahora mismo. Bien, yo quería saber más o menos, porque yo creo que también la población querría saberlo. Muchos no entienden los tecnicismos jurídicos completos así. Santi está acusado presuntamente de adulterar marcas, caducidad, blanqueo de capitales. Santi presuntamente está acusado de un delito de trata de personas y esclavitud. Santi está presuntamente acusado de traficar fármacos ya caducados. Son una línea de delitos, pero de acuerdo al reglamento de Bangui y al reglamento de la CEMAC sobre el blanqueo de capitales, ¿qué castigo esta ley le concedería a Comercial Santi de acuerdo a los hechos? Tengo los artículos aquí. Hay pena de cárcel y hay multas. La confiscación, la destrucción. Lo que quiero que entienda, para no ser muy técnico, es que la situación es de blanqueo. ¿Por qué? Uno, Santi como ente ficticio, para que entiendas. Santi es un ente ficticio. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no tiene pies, no tiene manos, por consiguiente delinque a través de sus dirigentes. Ahora, ¿qué ocurría en el Código Penal anterior? Como la persona jurídica no podía delinquir, società delinquere non potest decían, solo se castigaba al directivo. Y el directivo no tiene tanto dinero como Santi. Si se castiga al directivo, la sanción no era proporcional a la gravedad de los hechos. En el derecho penal del siglo XXI, al introducir en Guinea Ecuatorial desde 2003 la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto con el reglamento CEMAC de blanqueo como en la ley de trata, lo que se está intentando es corregir aquellos comportamientos de gente que se camufla detrás de una sociedad para cometer delitos. Entonces, la forma más conveniente de sancionar es querellarse contra Santi primero y después querellarse contra todos los directivos y personal de Santi que ha participado en la comisión de los hechos. Se prevé penas de cárcel. Mira, aquí en el Código Penal anterior era de prisión menor, 6 meses y 1 día a 6 años, es lo que se preveía. Pero la multa es la que es un problema. La multa es de 5.000 a 25.000 pesetas, porque en el siglo XIX, 25.000 pesetas era mucho dinero. Ahora, el principio de nominalismo monetario dice que las 25.000 pesetas son 25.000 francos cefas. Por ejemplo, un juez normal debe condenar a Santi a máximo 25.000 francos cefas de multa. Entonces, imagina lo que significa en nuestra sociedad actual. Ahora, yendo al acuerdo de Bangui y yendo al reglamento CEMAC, que son también legislación de Guinea, la pena de multa permite llegar a cifras
que sí pueden reparar el daño que ha hecho Santi. Por eso ve que estoy insistiendo en que, de ser fiscal, no iría al Código Penal, porque el Código Penal no prevé una sanción adecuada y proporcional a la gravedad de los hechos. Sí, yo quería saber si en esos momentos la Fiscalía General de la República ya ha antepuesto una querella criminal, el juzgado de instrucción número 2, una querella criminal sobre ¿cómo lo ha dicho también? Anteponer en riesgo la salud pública nacional. De acuerdo, no sé si... Delitos contra la salud pública. Sí, no sé si los procedimientos, usted como jurista, si los procedimientos hasta ahora son los adecuados. No puedo responder a esa pregunta porque en realidad ni estoy al corriente de la querella, lo acabo de ver en la tele. Sí. Lo único que les sigo diciendo es que el 343, hay que leerlo, dice: los que despacharen medicamentos deteriorados o sustituyan unos por otros serán castigados. Ese artículo se refiere exclusivamente a medicamentos deteriorados, pero cuando yo veo la imagen de televisión, me dicen que se ha adulterado también productos alimenticios. A ir a 343, principio de legalidad, no hay analogía, se descarta todo lo que es medicamento deteriorado y ahora la sanción no va a ser lo que tiene que ser. Por eso sigo insistiendo, yo de ser de la Fiscalía, conocedor de derecho y derecho penal vigente en Guinea, el reglamento CEMAC y el acuerdo de Bangui son los que ofrecen solución para que, si se demuestra y se llega a probar la gravedad de esos hechos, la sanción también sea proporcional a la gravedad de los hechos. Pues, en Notición, seguimos en torno a este caso de Comercial Santi. Es importante que nos situemos, tampoco vamos a hablar para decir las cosas cuando realmente no son los pasos adecuados. Por eso esta noche hemos invitado al jurista Sergio Esona Besotomo, también conocer su experiencia jurídica dentro de este caso Comercial Santi y para ver cuáles son las pautas a nivel judicial que se deben manejar. También tenemos otra exclusiva, no solamente se habla de Comercial Santi, otra cadena comercial en el país también está supuestamente incurriendo en lo mismo. Hablamos de la fila de Lumeco. Vamos a ver cómo siguen las investigaciones, porque el mandato superior es que se investigue a todos los mayoristas que están comercializando en la República de Guinea Ecuatorial. Hablamos de Santi, pero también Notición ha podido conocer la otra parte que también se maneja en Lumeco. Veamos. Y para confirmar esta verdad que figura en el informe de los veterinarios de Agricultura sobre un presunto caso de manipulación de fechas de caducidad y venta de productos caducados en los supermercados Lumeco, este miércoles el director general de este departamento ministerial a pie de campo visitaba por segunda vez consecutiva todas las instalaciones de Lumeco para corroborar el informe que sobre su mesa descansa. Desde las cámaras frigoríficas de Lumeco en Semu, el director general de Ganadería, Sanidad Animal y Control de Alimentos en el Ministerio de Agricultura, en compañía de sus técnicos veterinarios y en presencia de los directivos de la firma Lumeco, verificaban el primer presunto delito de manipulación de fechas de caducidad. Y efectivamente, se demostró la verdad del informe de los veterinarios. Ninguna de las fechas de los productos en unidad coincidía con la fecha de las cajas de los mismos productos congelados. Esto caduca en noviembre de 2022 y eso de aquí caduca en diciembre de 2022. ¿Cuándo se empaquetó? El día 27 de noviembre de 2021. Esto es noviembre, esto es septiembre. Septiembre de 2021. Y de septiembre de 2021. ¿No os habéis dado cuenta que el etiquetado no va? No, señor. El director general, en presencia de todos, pedía explicaciones a los directivos de Lumeco y esta fue la respuesta. Aquí se lo puede decir la supervisora. Se le ha pasado. También. Oiga, yo no puedo estar en todo, intento hacerlo. Hoy, y después de haber negado la verdad hallada por la Comisión de Veterinarios del Ministerio de Agricultura en el interior de las cámaras frigoríficas y supermercados de Lumeco, ayer el gerente declinaba la responsabilidad de esta situación a los empleados de la carnicería. Tienen que ser los chicos de la carnicería. Así, porque hacen con las instrucciones. Todo lo contrario en relación a las razones que alega este miércoles el director de la firma Lumeco. El problema que hemos tenido desde el viernes estamos teniendo es en el envasado del equipo. El internet está muy lento.
Esa etiquetadora se controla y se programa desde España. Ante esta situación, el director general de Ganadería, Sanidad Animal y Control Alimentaria mostró su indignación ante los directivos de la firma Lumeco, anticipándoles abstenerse a las consecuencias. Ustedes no se dieron cuenta cuando imprimían estas etiquetas, en el momento de la impresión, en ese mismo instante no se dieron cuenta que la fecha que sale ahí no es la que yo tengo en la caja y que lo resuelva puntualmente antes de mandarlo a la distribución. Al consumidor hay que darle la fecha correcta. O sea, él debe participar en la cadena alimentaria, el consumidor debe participar en la cadena alimentaria. El problema que suele ocurrir en Guinea es que los distribuidores, al saber que la mayor parte de la población es inoperante, y los que son operantes, que saben leer, nos pasamos también de mirar la fecha, y no solo aquí, en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque los consumidores tienen confianza ciega. Yo no tengo tiempo, yo, profesional de la materia, yo te juro que no tengo tiempo de ir a Martínez y mirar la fecha. A veces me doy cuenta cuando uno de esos chavalitos de estas generaciones ya mira la fecha. Es cuando me acuerdo que habría que mirar la fecha. ¿Por qué? Porque tengo confianza del distribuidor y esto es lo que hacen los consumidores. Entonces, esta confianza ciega del distribuidor hace que algunos distribuidores se aprovechen y le dicen, vamos a darle gato por liebre. Reconozco que es un error. Durante la segunda parte de esta visita de verificación a los almacenes de Lumeco, ayer, esta fue la imagen. Un auténtico almacén de cemento por el nivel de polvo que cubre todos los productos, cuando en verdad se trata de un almacén de alimentos secos. Pero hoy, más o menos, Lumeco hace el esfuerzo de limpiar. Y durante la visita de Gabriel Martín a este espacio de almacenamiento, también notó que una gran cantidad de alimentos de peros que comercializa Lumeco ya está totalmente caducado. En este sentido, la responsable de los supermercados Lumeco alega a la Comisión Veterinaria que estos productos solo ya lo consumen sus peros, mientras en las estanterías de los supermercados Lumeco se continuaba comercializando esos alimentos para los peros. La ley veterinaria defiende a las personas y a los animales. Luego, no están allí estocados porque se va a dar a los perros, sino porque se están vendiendo a aquellos que no leen la fecha. Por eso lo normal es el escrito que yo os mandé el año 2021, que por qué nunca destruyen los productos. Increíble, pero cierto. Con estas explicaciones, el técnico responsable de la sanidad animal en el Ministerio de Agricultura continuaba con su visita de verificación, pero en el interior del supermercado, por donde también se comprobó de igual forma que las fechas de caducidad de todos los productos congelados que Lumeco comercializa no coinciden con las fechas originales. Sin embargo, Lumeco sigue alegando. Y en el momento de etiquetar han confundido. Puede ser, es un error humano, pero no hay mala fe ni se hace a propósito. Al final, el director general de Ganadería, Sanidad Animal y Control de Alimentos pudo comprobar las anomalías que los veterinarios hallaron en las instalaciones de la cadena Lumeco. Las inspecciones de los veterinarios del Ministerio de Agricultura continuaron en diferentes instalaciones comerciales, como es el caso de Basilea, donde minuciosamente los técnicos verificaban la autenticidad de los productos y tras varias horas de inspección se comprobó que todo estaba en su punto normal para el consumo humano. Otro de los supermercados inspeccionados por esta comisión este miércoles ha sido Cava Market. La buena conservación de productos, las instalaciones en óptimas condiciones, así como la autenticidad y calidad de sus productos, dejaban con buena sensación a la Comisión de Veterinarios del Ministerio de Agricultura. Lo que el gobierno con esa Comisión de Veterinarios pretende es garantizar la salud pública nacional y evitar una posible contaminación alimentaria, como fue el caso de Santi y probablemente la firma Lumeco. Las inspecciones continúan aquí en Malabo. Hemos visto las imágenes, no solo Santi, también Lumeco está ya en el punto de mira en las investigaciones. Estamos también analizando datos importantes y se habla de productos caducados. Y la pregunta que se hace el millón, ¿quiénes consumen esos productos? ¿Animales o las personas? Aunque algunos de estos responsables hablan de que el error es humano, se puede equivocarse. Por eso estamos
hablando con el jurista Sergio Sona Besotomo, dentro de estas manipulaciones, ¿se puede hablar de encubrimiento? ¿Cómo se puede castigar? Porque estos casos, cuando llegan a la luz, hablamos de también, según el caso Santi, de un ex empleado que ha hecho conocer el caso y lo ha hecho viral y ha hecho que las autoridades ecuatorianas puedan reaccionar. ¿Cómo se puede calificar cuando el caso se ha estado llevando varios años y se llega a conocer por un ex empleado? ¿Se puede hablar de encubrimiento, señor jurista? Más que encubrimiento, hay un problema técnico con el encubrimiento. Desde 1950 es un delito autónomo. Pero permítame ir al reglamento para responder a su cuestión. Los artículos 114 y sobre todo el 115 responden a su cuestión. Me va a permitir hacer una rápida traducción. Artículo 114, penas aplicables a las personas físicas autoras del delito de blanqueo. ¿Qué dice? Las personas físicas culpables de blanqueo de capitales serán castigadas con una pena de prisión de entre 5 a 10 años y con una multa que oscila entre 5 a 10 veces el monto del valor de los bienes. Cuando en el Código Penal hablamos de 25.000, aquí le dicen, el Código Penal, ¿qué dice? Dice prisión menor. Prisión menor, 6 meses y un día a 6 años. Es lo que castiga el Código Penal. Ahora, ¿cómo lo castiga el reglamento SEMAC? De 5 a 10 años. Por consiguiente, la pena de prisión de reglamento SEMAC es más grave que en el Código Penal anterior. Y la multa en el Código Penal es de 5.000 a 25.000 francos CFA, porque, insisto, el principio del nominalismo monetario prohíbe a los juristas hacer la conversión. Aquí el artículo 114 dice, la multa es el importe del valor de los bienes o de los fondos sobre los que se ha llevado la operación de blanqueo. Ahora, la segunda pregunta que ha hecho el artículo 115 del reglamento SEMAC de 2016, que dice, penas penales aplicables al entendimiento, a la asociación para cometer el delito de capital, el delito de blanqueo. ¿Y qué le dice aquí? El entendimiento o la participación en una asociación para la comisión de un hecho constitutivo de blanqueo de capitales, la asociación para cometer dicho hecho, la ayuda, la incitación o el asesoramiento a una persona física o jurídica para ejecutar o facilitar la ejecución, serán castigados con penas previstas en el artículo 118. Y el artículo siguiente habla, para seguir respondiéndole, de las circunstancias agravantes. Las penas previstas en el artículo 114 se doblarán cuando A.1. El blanqueo de capitales se ha estado cometiendo de forma habitual y utilizando las facilidades que procura el ejercicio de una actividad profesional. Aquí es donde estamos. Se ha estado haciendo de forma habitual, entonces, circunstancia agravante, la pena prevista aquí se dobla. Y le vuelven a decir, el autor de la infracción reincidente, en el caso, las condenas pronunciadas en el extranjero se tomarán en cuenta para restablecer la reincidencia. El blanqueo de capitales es cometido en banda organizada. La pregunta que ha hecho, todos estos empleados, la directiva y Santi, cometen el delito en banda organizada, lo que significa que el reglamento SEMAC prevé la sanción adecuada y proporcional. Hay que celebrar un juicio justo, insisto, porque si fallamos en el procedimiento, este es el problema del derecho. Se puede tener razón en el fondo, pero si fallamos en el procedimiento, se puede incluso no condenar a Santi porque puede pedir la nulidad. Hay que respetar la ley procesal penal a rajatabla para evitar que se puedan agarrar en cualquier incidente de procedimiento para alegar nulidad. En ese caso, señor jurista, después de analizar los hechos que ya se ha hecho en las investigaciones, ¿cómo canaliza la envergadura de los hechos, de las infracciones? Y en ese caso, después de darnos a conocer un poco su balance como jurista, ¿qué
medida o mecanismo a nivel judicial creo que es usted que deberíamos adoptar, Guinea Ecuatorial debería adoptar, el reglamento FEMAC o el Código Penal? Vuelvo a insistir antes de responder a su pregunta, el reglamento SEMAC forma parte del Código Penal de Guinea Ecuatorial. Pero los dos pues tienen los mismos castigos. El problema es justamente ¿qué instrumento es el que permite castigar penalmente mejor la gravedad de los hechos? Ese reglamento SEMAC. Sí. ¿Por qué? Lo ha dicho el periodista aquí. Ese código es del siglo XXI, del siglo XIX, perdón. No está adaptado al siglo XXI. Ahora se habla de delincuencia transnacional organizada. Y esto es delincuencia organizada lo que estamos viviendo con el caso de falsificación de marcas. Y la falsificación de marcas ya es de por sí un delito contra la propiedad industrial, lo que conduce a la comisión de delito de blanqueo. ¿Ve? Aquí las penas son más severas y más graves. Yo, de ser fiscal o de ser la acusación, yo no dudaría. Yo creo que también ellos habrían visto las evidencias. Yo no dudaría. Decimos la envergadura de las infracciones. Claro. En ese caso, ellos aplicarían. Yo aplicaría directamente el reglamento SEMAC. Pero sí, doctor, yo quería saber si, bueno, nuestro Código Penal debería retocarse para adaptarlo a las circunstancias actuales. Se está retocando el Código Penal, creo, pero hay un problema. Esto es derecho penal comunitario. Sí. Al ser país miembro de la CEMAC, sí, no olviden que todo lo que es competencia en delitos monetarios ya no es de la competencia del Parlamento Nacional. Sí. El Tratado de la CEMAC y la Convención de la UMAC, Unión Monetaria de África Central, son las que deciden quién tiene que legislar en esa materia. Es la UMAC, la Unión Monetaria de África Central de la CEMAC, la que ha adoptado ese reglamento. Y el reglamento, que es diferente de una directiva para los que no son profesionales, el reglamento, una vez que se adopta, se aplica directamente a nivel interno. Sí. Ese texto es de aplicación en Guinea desde 2003, solo que se ha modificado en 2016. Esto es derecho penal de Guinea Ecuatorial, pero de origen CEMAC. Quiere decir que las medidas, todo lo que se tenga que decidir en Guinea Ecuatorial, si tenga que prohibir a Comercial Santi, a algunas, decimos, no volver a comercializar productos comestibles, no solamente en Guinea Ecuatorial se aplica, también se podría aplicar en otros estados de la CEMAC. No solo ese texto es de aplicación en todos los demás estados de la CEMAC. Lo que se puede hacer es, si se tiene interés, alguien puede ir con la sentencia que se dicte aquí, llevarla a cualquier país para que se homologue. Y si Santi está en este país, en ese territorio, también podría tener repercusiones. Si Santi es un grupo de sociedades, volvemos al derecho de sociedades Acto Uniforme OA de 30 de enero de 2014, aquí no estamos en materia de derecho penal general, sí, estamos en materia de derecho penal de los negocios. Santi, al ser un operador económico, en el siglo XXI se le aplica el derecho penal de los negocios. ¿Y el derecho penal de negocios qué objetivo tiene? Los principales delincuentes, entre comillas, no todo, sí, son las empresas, porque son las que tienen medios. Y las empresas, al ser entes ficticios, que no tienen pies, no tienen manos, delinquen a través de sus órganos sociales y de sus directivos. Por eso, para corregir ese tipo de actuaciones, la querella criminal tiene que dirigirse ahora contra Santi primero y después contra sus directivos y el personal que sea asociado para delinquir. Pero sigo insistiendo, si se maneja el texto del Código Penal anterior, hay mucha probabilidad que las sanciones a Santi sean leves. Bueno, ahora mismo el fiscal general de la República está hablando también sobre otros accionistas de Comercial Santi, otros socios que ellos se encargaban de comprar sus productos en las líneas de Comercial Santi y luego ellos revenderlos. Entonces ellos también estarían incurriendo en un delito por si se les encuentra, se les sospecha vendiendo productos ya no en el estado de consumición para la persona humana. También, si son los minoristas de Santi, ¿no? Sí. Los que compran para ir a vender en los barrios, sí, si están al corriente que los productos son falsos, también son delincuentes, presuntos delincuentes, perdone, sí, a lo que hay que procesar. Sí. También todos.
Pero si son de buena fe y no sabían que el producto que vendían no estaba deteriorado hasta tal nivel, yo creo que no se le puede condenar penalmente, pero pueden tener cualquier otra responsabilidad. Sí, pero doctor, ¿cómo se sabría, cómo se identificaría que sí, ese hecho no lo ha consumado de forma criminal, ¿no? Con intención? ¿Cómo se puede comprobar? La investigación, si tienen capacidad para saber que el producto que compra en Santi está deteriorado, es una forma fácil de saber que son cómplices y que por tanto también se le tiene que investigar y castigar. Y hablando de cómplices, ¿qué pasa? Porque según las investigaciones se habla de una trayectoria un poco larga con esas manipulaciones en Santi de productos de caducidad. ¿Qué pasaría? No estamos afirmando, estamos suponiendo. ¿Qué pasaría si algunos sobornos han hecho silenciar la actividad de Santi? ¿Cuál sería el castigo? Tenemos una ley de corrupción ahora, pero hay que ver si los hechos son anteriores a la ley de corrupción o posteriores. Si no hay ley de corrupción y si son funcionarios, teníamos ya el cohecho y otros delitos que se castigaban antes de la ley contra la corrupción. Entonces eso habrá que demostrar. Por eso la investigación en este caso no puede ser investigación de un día o 6 meses. Es un caso complejo, un caso de falsificación de marcas, un caso donde se ha puesto en peligro la vida de la gente. ¿Quién no dice que muchas de las enfermedades que estamos teniendo pueden venir de esos productos? Por eso la investigación tiene que ser seria y el castigo se tiene que dar a la gente que ha participado directa o indirectamente en la comisión de los hechos. Muchas gracias, jurista Sergio Esono Abeso Tomo, por su presencia en ese programa esta noche en Notición. Seguimos muy de cerca con esa actividad comercial, datos de caducidad falsificados en Santi. Últimas palabras para despedirnos de la estimada audiencia. Les daría las gracias por esta invitación y decirle que tenemos 2 problemas que hay que resolver. Tenemos el problema de saber qué ley es la que se aplica en Guinea. En materia penal tenemos varias fuentes de derecho. Tenemos las fuentes estatales, como el antiguo Código Penal o la ley que adopta nuestro Parlamento, pero gran parte de nuestro derecho penal es de fuente comunitaria. Tenemos el derecho penal OHADA, los delitos societarios que no aparecían en el Código Penal. Tenemos el Acuerdo de Bangui, que prevé delitos contra la propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, y tenemos sobre todo el derecho penal CEMAC. Entonces, el Acuerdo de Bangui y el derecho penal CEMAC tienen la ventaja de ser instrumentos del siglo XXI y que dotan a Guinea de una legislación que permite sancionar delitos que antes no existían. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, los delitos informáticos y cibernéticos. ¿Cómo se castigan los delitos que se cometen en Internet? No hay ni una ley. La única ley es el reglamento CEMAC de 2003, pero desgraciadamente solo se aplica a los bancos. Entonces, si no conocemos el derecho penal de la CEMAC, derecho penal de la OHADA, el derecho penal de la propiedad intelectual, del Acuerdo de Bangui, de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, podemos no ayudar al país a castigar hechos tan graves como los de Santi. Y 2, tenemos que saber que tenemos una ley fundamental del siglo XXI. Tenemos debates donde dicen que ahora que se ha interpuesto querella criminal contra Santi, no van a permitir a Santi contestar la querella. Esto es violar el artículo 13R de la ley fundamental, que dice que todo ciudadano tiene derecho a abogado en cualquier grado o estado del proceso. Tenemos esos debates. Tenemos el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles Internacional y Político, que en base al artículo 8 de la ley fundamental es aplicable en Guinea, y tenemos al final el artículo 7 de la Carta Africana. Estos son los instrumentos que permiten garantizar que la sentencia que se dicte a Santi, si es condenatoria, se habrá respetado el derecho internacional del juicio justo. Muchas gracias. Muchas gracias, jurista Sergio Esono Abeso Tomo, por su invitación esta noche en el Notición. Y Laura Mitogo, muchas gracias. Regresamos en la próxima ocasión porque las investigaciones siguen abiertas y siguen también muy de cerca con otros comerciales, otras cadenas mayoristas en la República de Guinea Ecuatorial. Gracias por estar ahí, estimados televidentes, gracias por seguirnos. Regresamos la próxima ocasión. Recuerden, estamos en el Notición y actualmente tenemos como portada
investiga el caso comercial Santi. Regresamos, buenas noches y gracias por estar ahí.